Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Bueno, seguimos explorando esos lugares preciosos, esos lugares quizás menos conocidos de las Rías Baixas, y en esta ocasión nos estamos dirigiendo a Punta Couso. Punta Couso, que está en la zona del Morrazo, muy cerquita de donde grabamos aquel vídeo en A Costa da Vela. La verdad es que hoy las condiciones son complicadas, son muy desfavorables. Tenemos un mar de 0.5, por lo tanto vamos a tener un mar muy suave, seguramente muy poca rompiente. Y además tenemos un viento del suroeste, pues la verdad es que muy fuerte. Por eso me he venido aquí, que es una costa orientada al norte. Vamos a ver cómo... No conozco mucho Punta Couso, he pescado creo que 3 veces en mi vida. No me ha ido mal, pero bueno, vamos un poquito a ver qué podemos hacer hoy allí. He elegido esta zona para estar cubierto del viento y porque en general tiene mucho pesquero de poquito calado, lo cual nos puede facilitar, bueno, y bastantes obstáculos y demás. Nos puede facilitar un poquito encontrar pequeños espumeros, que rompa un poquito más el agua que en pesqueros de más calado. Son ahora mismo las 12:30 de la mañana, calculo que llegaría allí hacia la 1. El repunte de la bajamar es a las 2. Yo creo que igual hasta las 4 o 5 no tenemos mucho que hacer. También tenemos un coeficiente de 40, un coeficiente muy bajo de marea. Por lo tanto, las oscilaciones entre la pleamar y la bajamar serán también muy poco acentuados. Y bueno, pues con todo esto vamos a ver qué podemos hacer. Venga, vamos allá. ¡Ajá! Por aquí ha estado algún amigo portugués, un pion de 70 gramos. Aquí está, pues para la saca. Pues aquí estamos, mirad qué sitio más bonito, ¿eh? Además de este tipo de puestas en las que solo nos podemos meter en los repuntes de bajamar, esto es una gozada, es una gozada. Eso sí, bueno, ya veis, está tirado, vamos a tener que hacer una pesca bien fina y a ver si conseguimos engañarlo. Bueno, pues vamos con carrete azul, vamos con caña azul, vamos con boya azul, vamos con hilo, bueno, hilo transparente, pero con el logo azul. Así que yo creo que si no pican es porque el cebo no es azul, sino amarillo. Vamos a empezar con mejillón. Hoy tienen buen menú. Es una pena, hoy era un día para pescar con cebo vivo, la verdad. Con camarón sería ideal, tal cual está. Pero bueno, no tenemos. Tenemos gamba arrocera, tenemos aquí algunas navajas y mejillones. Empezamos con mejillón. Vamos a ver si hay suerte. Pues aquí pillamos uno que parece que estaba de paseo de casualidad. Y nada más, llevo ya un ratito sin notar picada, así que venga, vamos a movernos.
pues vamos a probar aquí, súper escondidos. O sea, vamos a tener que evitar arrimarnos al máximo porque ya veis, está como un auténtico plato. Vamos a intentar hacer, bueno, ya estamos bastante finos, 0,21, igual con un 0,18 iríamos mejor, desde luego que iríamos mejor, pero bueno, vamos a sacarnos el 0,21. ¿Qué tiempo de bajar tenemos? Y eso, pesca muy discreta, muy cuidadosa, muy delicada y escondiéndonos al máximo. Vale, vamos a ver. Tenemos que replantear la jornada, tenemos que replantearla, cambiar radicalmente la estrategia. Hoy, tal cual están las condiciones, la única forma que tendríamos de hacer algo mínimamente digno, de hacer una pesca mínimamente decente, de forma itinerante, sin engodo, sería pescando a picón. ¿Cuál es el problema? Que hace mucho viento y evidentemente con este viento no podemos montar ningún aparejo que no tenga ni boya ni plomo, ya que lo tendríamos todo el rato por la superficie y se lo estaría llevando el viento. Entonces, como todavía estamos en la primera hora subiendo y podemos ver bien, podemos ver con claridad todos los pesqueros de la zona, vamos a ver con calma, vamos a dar un paseo y ver con calma y seleccionar, elegir un pesquero que sea apropiado para engodar, y vamos a apostarlo todo a un pesquero engodando. Bueno, pues he encontrado algo que me parece que tiene las condiciones apropiadas para hacer una pesca con engodo. Eso sí, aquí el viento es una bestialidad. Pero bueno, dentro de lo malo, prefiero viento y pesquero apropiado a estar a cubierto del viento y no tener un pesquero apropiado para engodar. Así que nada, ahora vamos a ir engodando poquito a poco y dentro de un rato, cuando veamos que tiene el punto conveniente, apropiado, empezaremos a pescar. Bueno, estamos ahora mismo en media marea. Hemos estado macizando muy poquito a poquito todo este rato. Hemos hecho las cosas bien. Ahora ya depende de ellos. Vamos a ver si están ahí.
Ya me ha salpicado un par de veces este pesquero, así que salimos de ahí. Bueno, ya visteis, era tirar, sacar, pim pam, pim pam. Están ahí, los conseguimos meter. Pero os quiero comentar, no sé si os disteis cuenta antes, cuando puse las imágenes mías engodando. Esperad que esto está un poco mojado. Peor. Bueno, ahora. Vale, si os fijáis, estaba engodando aquí y estaba engodando aquí. Estaba engodando todo el rato aquí y aquí. Estuve todo el rato engodando aquí y aquí. ¿Y por qué empecé aquí? ¿Por qué empecé aquí? Pues porque a pesar de estar al lado una puesta de la otra, tenía muchas mejores características para engodar este pesquero que este. Y ojo, que aquí que estuvimos engodando, pero le estuvimos metiendo caña y aún así seguían picando, pim pam, pim pam. Ya veréis como aquí, seguramente, aunque están tranquilos, eso está lleno de engodo. Nadie les ha molestado, no he echado la pareja encima en ningún momento. Ya veréis como, seguramente alguno hemos metido, alguno estará ahí, pero ya veréis cómo vamos a pescar mucho menos ahí. Y estamos en mejor punto de marea y todo. Ya veréis. Habéis visto la diferencia, ¿no? Habéis visto la diferencia. Aquí era tirar, sacar, tirar, sacar. Y aquí, uno que lo sacamos, otro que se nos soltó, 2 picadas, nada más. Y ahora llevo un ratito y nada de nada. Así que bueno, elegimos bien la apuesta, la verdad. Elegimos bien la apuesta y elegimos bien el apostar por esta de aquí. Nada, y voy ya a recoger y mirarme porque nunca había pescado hacia este lado. Está para allá al fondo el... no lo veis. Sí, un poquito. Eso es el faro. El faro para aquí nunca había pescado. Y llegué en la bajamar por las rocas caminando, que evidentemente ahora no puedo pasar por las rocas. Están cubiertas de agua. Entonces vamos a tirar por aquí para arriba y a ver si encontramos el camino antes de que anochezca. Bueno, encontramos el camino, pero bueno, yo fui subiendo, me metí por la maleza, algunos senderos que se notaba que estaban hechos por los jabalíes, de hecho estaba toda escarbada, se veían algunos, bueno, se veía por zonas que estaba escarbado de los jabalíes, y de repente, claro, acababan en ningún sitio. Bueno, yo tiré para arriba, tiré por la maleza, y al final he dado al camino, pero yo creo que después de invadir como 3 propiedades privadas. De repente caminaba, digo, mierda, que estoy en el jardín de una casa. Salía de ahí, como podía, por encima de la verja, por donde fuera. Seguía monte otra vez, de repente, cuando me daba cuenta, estaba en el jardín de otra casa, en la finca. Joder, a saltar otra valla, de dentro a fuera. Y así 3 veces. Así que si está viendo el vídeo alguien de aquí, de Punta Couso, y ve mis huellas marcadas en su césped, que me disculpe, que me perdí, no hice nada malo. Y nada, ya así un poco por concluir, la verdad
un poco hilando esta jornada con la de la Costa da Vela, la verdad es que estoy bastante sorprendido negativamente con los resultados, no con los resultados, que estamos pescando bien, sino con el tamaño de los sargos de esta zona, del Morrazo, de la Costa da Vela, de Punta Couso, porque joder, estamos en abril, esta costa en esta época debería tener una cantidad de perrotes increíbles. Y ya veis que el tamaño, bueno, el tamaño es medio tirando a pequeño, ¿eh? No sé qué pasa este año, pero bueno. En fin, bueno, en cualquier caso, lo hemos gozado, lo hemos disfrutado, estamos pescando en sitios preciosos. Esa es otra, joder, que me digas, oye, Cabo Udra, sitios en los que hay aparejos 380 días al año, que van muchísimos pescadores, que son de muy fácil acceso, están cerca del coche relativamente. Joder, pero aquí, por ejemplo, la Costa da Vela o aquí, me parece extraño que haya este tamaño de sargo, pero bueno, su razón tendrá. Y nada más, recuerda, antes de nada, si todavía no lo has hecho, dale un like a este vídeo para agradecer el trabajo que hacemos. Es algo que a ti no te cuesta nada. A veces estos vídeos me lleva lo que son jornadas de pesca, a veces los tutoriales no, pero lo que son jornadas de pesca pues me llevan más de 30 horas, 30 y tantas, a veces 40, depende. La furgo todo se ralentiza, al final lleva mucho trabajo. A veces yo veo que algunas personas, yo no quiero que nadie me dore la píldora, ni que nadie valore lo que no quiera valorar. Pero a veces yo creo que mucha gente no es consciente del trabajo que hay detrás. Solamente poneros a contar, un día si estáis muy aburridos, poneros a contar la cantidad de tomas de vídeo que hay a lo largo de un vídeo de la ruta del sargo, la cantidad de planos, la cantidad de tomas de vídeo, y a todo eso sumarle el doble o más, porque muchas veces grabo un montón de cosas que no me gustan, recursos que quedan mal, que luego lo revisas y dices, joder, está torcido esto, no mola, tal. Y al final son muchas horas ya solo revisar el material, ya son unas cuantas horas, y luego ya nos cuento editarlo, la música, el tal. Bueno, en fin, que no quiero ir de lloricas ni mucho menos, pero bueno, que dar un me gusta después de todo este curro, pues que no cuesta nada y que es un mínimo que nos ayuda al canal. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para no perderte los vídeos semanales sobre esta aventura. Y recuerda que puedes apoyar al canal de 3 formas. La primera, haciéndote miembro de la Escuela del Sargo. ¿Y qué es la Escuela del Sargo? Pues ese sitio, esa escuela online de pesca, en la que te enseño a pescar. En la que te enseño cosas como, por ejemplo, por qué hoy acabamos donde acabamos, por qué estuvimos ahí un buen rato esperando, tuvimos fe en ese sitio, sabíamos que ahí tenemos que macizar y que ahí iban a entrar los peces sin haber pescado nunca ahí. Pues eso, la Escuela del Sargo te enseño a elegir los pesqueros, te enseño a elegir los montajes, te enseño a pescar sin engodar, te enseño a pescar engodando, muy importante, y un montón de cosas más, además de tener mi asesoramiento. Así que si quieres aprender a pescar sargos, ya sabes, estaré encantado de tenerte como miembro de la Escuela del Sargo. Por otro lado, puedes ayudar al canal adquiriendo los pesqueros del sargo, que son más de 400 puestas geolocalizadas de Galicia, Asturias, Cantabria, Euskadi, Francia, Portugal, Canarias. Tenéis ahí porrión de puestas para los que pues muchas veces estáis perdidos, estáis empezando, no sabéis qué tipo de pesqueros pueden ser interesantes para el sargo. Bueno, pues en todas esas puestas, más de 400, he sacado sargos. Ahí las tenéis. Y no solo para los que empezáis, muchas veces, bueno, yo sé que es algo muy útil, algo que a mí me hubiese gustado también, no para ir a la sonada ni nada así, sino porque, oye, mucha gente me escribís y me decís, oye, que me voy, pues alguien de Andalucía, o alguien de Madrid, o alguien de, yo qué sé, de Cantabria, que se viene un fin de semana a Galicia, o alguien de Canarias, como me han escrito varias veces, que se vienen a Portugal, que se vienen a Galicia, que se vienen a Asturias, que se vienen a Cantabria. Pues está muy bien tener al menos unos lugares por donde empezar a explorar, y tenéis de todas las comunidades autónomas, tenéis varias decenas de pesqueros. Y por último, puedes apoyar al canal comprando material de pesca en la tienda del Sargo. Mira qué guay, que al final, entre que venía soltando el rollo,
Ya estoy al lado de la furgo. Y eso que es una buena pateada, pero qué bien. Así hablando con vosotros me ha pasado rápido. Bueno, nada más. Un fuerte abrazo, buena pesca y nos vemos la semana que viene. Chao.